Cristo y a su palabra. Y no aferrarnos a una iglesia. Y yo con esto no estoy diciendo que Dios no levantó la iglesia adventista con la verdad para estos días finales. Dios le dio mucha luz. Y el pueblo adventista, porque no fue una denominación, de todas las iglesias salieron los que proclamaron la verdad del pronto regreso de Cristo Jesús. Por eso nos llamamos adventistas, ¿verdad? Porque creemos que Cristo viene pronto. Pero el término adventista no es solamente de una iglesia, es todo aquel que cree en el pronto regreso de Cristo Jesús. Pero hermano, cuando ellos comenzaron a proclamar estas verdades, fueron atacados y finalmente fueron expulsados de sus iglesias. Y ninguno de los pioneros adventistas pensaba en que iba a fundar una nueva iglesia. Ellos solamente estaban predicando la verdad de la palabra de Dios, anunciándole al mundo que se prepararan, que la venida del Señor estaba cercana, que las profecías se estaban cumpliendo. Pero ¿qué sucedió? Los corrieron. Y así surge la iglesia adventista. Y saben, los primeros 20 años no querían ni fundar una nueva iglesia, no querían ni organizarse. Dijeron, pero no, si nosotros no queremos fundar una nueva iglesia, lo que queremos es que todos los cristianos descubran y acepten estas verdades que hemos encontrado en la palabra de Dios. Pero cuando las puertas se cerraron, finalmente dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ni modo que nos quedemos fuera. Hay un mensaje que dar, al mundo entero. Pues tenemos que organizarnos para poder dar en forma organizada ese mensaje, y así se organiza la iglesia adventista. Pero saben, el peligro siempre existe que una vez que una iglesia se organiza, todo aquel que no está de acuerdo con lo que esa iglesia cree, lo tilden de herejes y trae nueva luz de la palabra de Dios. Por eso mi mensaje para ustedes en esta hora es: defended la fe, defended la palabra de Dios. No te aferres a ningún hombre. El profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone brazo, se apoya en el brazo del hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo y en su palabra, no en ningún ser humano ni en ninguna organización religiosa. Por más santa y pura que sea esa iglesia, corre el peligro de cerrar la puerta hacia la nueva luz. Y muchas veces en la historia ha sucedido. Por eso el Señor nos invita a aferrarnos a Cristo y a su palabra, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora, esta es la primera parte del tema. Yo voy a completar en unos 10 minutos el peligro de lo que es la apostasía y cómo esta afecta a todas las áreas. Una doctrina falsa, un pequeño error, nos puede llevar a nosotros eventualmente a perder la salvación. Eso es lo que estábamos viendo al principio. Un solo error de doctrina nos puede llevar a nosotros a perder la salvación. La segunda parte de mi tema va a ser un poco más directa. Y como veo que aquí la mayoría de los hermanos que están presentes son hermanos de la iglesia adventista, gracias. Yo les voy a mostrar en la segunda parte, en el segundo tema que vamos a dar, el ataque directo de Satanás contra la iglesia adventista y cómo el diablo ha introducido ya en forma solapada, encubiertamente, hombres, de lo cual estamos leyendo, y es profecía de la palabra del Señor. Y yo quiero que ustedes me entiendan con esto que estoy diciendo. Yo no estoy atacando a mi iglesia adventista, al contrario, porque la amo y la defiendo, es que tengo que prevenirlos de lo que está pasando. Porque ya estaba profetizado que esto iba a suceder, que antes de la venida del Señor se iba a introducir la apostasía.
Y porque eso está escrito y nosotros sabemos que Cristo dice que toda palabra que sale de la boca del Señor se va a cumplir. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso mismo, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir, estas cosas tenían que suceder. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo justo antes de la venida del Señor Jesús. Y por eso tenemos que estar prevenidos de la apostasía para no ser engañados. Por eso el segundo tema de hoy lleva por título Protegidos contra el error. Acabamos de ver, y ahora voy a dar la última parte del tema de ahora. Luego vamos a tener un periodo de preguntas, de respuestas, los que tengan alguna pregunta, y también un periodo de testimonio, y luego vamos a dar el segundo tema que lleva por título Protegidos contra el error. Pero voy a terminar en los próximos 10 o 15 minutos este tema, el tobogán de la apostasía. El texto que acabamos de leer en Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ata, versículo 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La palabra del Señor declara que para nosotros ser sellados con el Espíritu Santo, tenemos que ser sellados en dos cosas, la ley y el testimonio. Ahora, fíjense qué interesante. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cuán importante es esto del sello de Dios? Vamos al libro a los Efesios. Efesios, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Dios nos sella con el Espíritu Santo para el día de la redención. Todo aquel que no tenga el sello de Dios se va a perder. Y es grave este tema. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuchen, hermanos, podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios puede ser entristecido. Volvamos por un momento a Isaías, donde leímos hace un momento en el libro de Isaías, y vamos ahora al capítulo 63. Isaías 63. Dice el versículo 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. El verdadero pueblo de Dios son hijos suyos que no mienten, y Él es su Salvador. Amén. En toda angustia de ellos Él fue angustiado. El ángel de su faz los redimió, los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Pero miren el peligro que aún el pueblo de Dios tiene. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿A ti te gustaría que el Espíritu Santo de Dios se vuelva tu enemigo y pelee contra ti? ¡Wow! Ustedes nunca habían leído esto en la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se puede volver tu enemigo. Esta semana tú lo estabas leyendo. Miren, esto es algo muy grave lo que estamos... Primero,
En Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se puede contristar, o sea, se puede entristecer. Pero si nosotros seguimos en rebeldía contra el Señor, el Espíritu Santo dice que se puede enojar. No solamente contristar, sino que enojar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero aquí dice, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él se volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Miren, mis hermanos, yo no quisiera que el Espíritu Santo de Dios fuera mi enemigo. ¿Ustedes saben lo que es tener a Dios peleando contra ti? ¡Wow! Esto es lo más terrible que le puede pasar a un hijo de Dios. No hay desgracia más grande que Dios se vuelva enemigo. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 4. Y estamos hablando ahora de apostasía. ¿Y cómo es que Dios se vuelve nuestro enemigo? Cuando hay apostasía en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo es contristado y el Espíritu Santo puede llegar a enojarse si la rebeldía persiste hasta transformarse en enemigo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? ¿Se constituye en qué? En enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, hermanos, este tema tiene una doble cara, o sea, doble parte. En primer lugar, el Espíritu Santo se puede volver nuestro enemigo y pelear contra nosotros. Pero por otro lado, nosotros podemos transformarnos en enemigos de Dios. Aquí dice, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que hay dos maneras de apostatar. O yo me hago amigo del mundo y me transformo en enemigo de Dios, pero hay un segundo paso más grave de la apostasía, que si yo persisto en esa rebeldía contra Dios, finalmente el Espíritu Santo se enoja contra nosotros, porque la obra del Espíritu Santo es redarguirnos, es llamarnos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Cuando estamos comenzando a dar los primeros pasos hacia la apostasía, para apartarnos del camino del Señor, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, comienza a redarguirnos, comienza a convencernos de que estamos en el mal camino. Pero si yo me resisto y endurezco el corazón, entonces el Espíritu Santo se puede transformar en mi enemigo. ¿Saben que eso le pasó a Saúl? El rey Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Dice que el Espíritu Santo se volvió su enemigo y lo atormentaba un espíritu de Satanás, un espíritu del demonio. Cuando el Espíritu Santo no está presente en la persona, quien toma control es ¿quién? El enemigo. Así que es muy grave lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿cuál es ese tobogán que lleva a la apostasía? ¿Saben lo que es un tobogán, verdad? Todos nosotros sabemos, de niños nos gustaba tirarnos en el tobogán, ¿verdad? El tobogán tiene una característica. Mientras usted está allá arriba,
no hay problema. Usted está firme. Pero una vez que usted se sentó y se suelta, ¿quién lo frena?